Continuemos ahora con el sermón en este día. El sermón será predicado en Juan 3, los versículos 1 al 17, que fue el Evangelio en este día en que celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. Que Dios nos bendiga con su palabra, que nos alimente. Hermanos, vamos a imaginar una compañía de construcción. Vamos a llamar la compañía de construcción Los Tres Hermanos. Uno de los hermanos, el hermano mayor, pues comenzó la compañía, la empresa. Es muy inteligente, es el patrón, él hace todos los planes, él tiene su maestría en arquitectura, entonces no solamente hace los planes de la compañía, también hace todos los planos para los proyectos. Ahora, el hijo menor pues él fue a la universidad y consiguió dos diplomas en la ingeniería y también en la construcción. Este es un experto en construir. Ahora, el hermano mayor, el arquitecto, pues él entrega los planes y los planos a su hermano menor, el constructor, y este hermano menor es el contratista y el constructor, el albañil, el encargado, y él lleva a cabo los planes de su hermano mayor. Ahora, el hermano más chico, inteligente, súper listo, tiene su doctorado en el mercadeo de negocios. Es un experto para dar publicidad y él usa todos los métodos para hacer esto. Facebook y Twitter y YouTube, y también a la antigua también usa, toca puertas, pone anuncios en Google, en los periódicos, hace llamadas telefónicas. Y él da promociones, él promueve y promociona en la compañía y da publicidad a la compañía. Y con los tres hermanos trabajando juntos, la compañía tiene mucho éxito. Un día, un oficial del gobierno le llama al patrón y le ofrece un trabajo. Y él dice, mira, tenemos un problema bien grave, ¿verdad? Hubo un huracán que pasó por una ciudad y destrozó completamente muchas casas y apartamentos en una zona de muchos pobres. Y esos pobres están desplazados por el huracán y no tienen casa. Y queremos que su compañía se encargue de construir casas nuevas para estas personas que ya no tienen casa, ¿verdad? Que han sido desplazados por el huracán. Y el patrón acepta el trabajo, pero el oficial del gobierno le dice algo, y él dice, vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Es una pena, pero muchas veces cuando el gobierno hace casas para los pobres, no las hacemos muy bien. Lo hacemos de una manera barata y no muy fácil, y no salen muy bien, y no son casas de buena calidad, y queremos que las cosas se hagan bien esta vez. Por eso contratamos a su compañía. Entonces el jefe pues acepta el trabajo y él empieza a planear, y él no quiere tomar atajos, shortcuts, como dicen, él quiere hacer las cosas bien. Entonces hace todos los planes y entrega entonces los planos a su hermano menor, el constructor, el albañil, el contratista. Entonces él empieza a construir con su equipo y toma cuidado, usa los mejores materiales y les dice a todos sus compañeros y trabaja, vamos a hacer las casas bien, desde los cimientos hasta los techos, ¿verdad? Todo bien, la plomería, el aire acondicionado, las paredes, todo bien. Está bien. Y él termina el proyecto y las casas son preciosas, mucho más bonitas que las casas que fueron destrozadas en el huracán. Pero hay un problema. Los pobres no quieren entrar en sus casas nuevas. ¿Por qué? Porque han sido engañados por el gobierno en el pasado y piensan que algo no está bien aquí. Entonces no tienen confianza en el plan, no confían, y muchos no quieren entrar en las casas a vivir. Piensan, algo está mal aquí. Entonces el hermano más chico, el experto que da publicidad a la compañía, pues él llega, es un experto en el mercadeo de negocios. Entonces él va y les habla a todos esos pobres que han sido desplazados por el huracán y los convence, les da tours de las casas, les enseña, mira, estas casas están bien hechas, están perfectas para ustedes, mucho mejor, y pueden entrar en ellas gratuitamente, no se preocupen. Y él los convence y esos pobres entran en sus casas
y disfrutan de una calidad de vida mucho mejor. Están bien contentos, son felices en sus casas hermosas y nuevas. Hoy es el domingo de la Santa Trinidad y tal vez sepan a dónde voy con esta comparación. Hoy no vamos a hablar de una compañía de construcción, vamos a hablar de la organización más grande y más importante en todo el mundo. Hoy vamos a hablar del único verdadero Dios. Y lo voy a repetir, hoy vamos a hablar del único Dios que existe. Y este Dios, que es el único en el mundo verdadero, ¿verdad? La gente tiene sus creencias y sus dioses, pero hay un solo Dios verdadero, la Santa Trinidad. Y este Dios, que es el único, ¿verdad? Tiene tres entidades o tres personas: Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Y podemos hacer la comparación. El Padre es como, pues, el hermano mayor que empezó la compañía de construcción, el arquitecto que hace los planes. Dios el Padre es el gran arquitecto en el cielo, Él hace los planes. Y el Hijo, Dios, es como, pues, el albañil, el constructor de mi comparación, ¿verdad? Él lleva a cabo los planes de Dios el Padre. Él cumple y obedece su voluntad. Y Dios el Espíritu Santo es como el experto en mercadeo espiritual. Él hace promociones espirituales. Él da publicidad a las obras de Dios usando este libro, la Santa Biblia. Ahora, esta mañana vamos a hablar del proyecto más grande en la historia de toda la humanidad. Vamos a hablar del proyecto más grande que ha hecho Dios, el único, la Santa Trinidad. Y no estamos hablando del proyecto grande de crear el universo. Eso fue un proyecto muy grande, porque en solo 6 días Dios, la Santa Trinidad, creó todo el mundo. No en billones y miles y millones de años, como dicen los libros científicos. Eso es una mentira, es la mentira de la evolución. No, ¿quién creó el mundo? Dios creó el mundo en 6 días nada más. Y esto fue un proyecto grande. Y hizo el universo con sus galaxias y estrellas y planetas y mares y montañas y miles de criaturas. Él hizo todo. ¿Qué proyecto? Pero no vamos a hablar. El proyecto del cual vamos a hablar hoy, mucho más grande que esto. Y el proyecto del cual vamos a hablar y esta mañana también es más grande que otros 2 proyectos que siguen en pie de la Santa Trinidad. Es preservar el universo, ¿okay? Mantener el universo en pie para que, por ejemplo, el planeta Tierra no salga de su órbita. O sea, Dios, la Santa Trinidad, está manteniendo y preservando la creación, todo. Eso es un proyecto muy grande, pero el proyecto del cual vamos a hablar hoy es más grande que esto. Y es más grande que otro proyecto que está siempre haciendo el Dios, el Espíritu Santo, es dar de comer y alimentar los miles y miles de millones de criaturas, de los parásitos, de cucarachas hasta las ballenas. Dios está dando de comer a todos. Es un proyecto muy grande. Pero vamos a hablar de un proyecto mucho más grande que esto. Ustedes se acuerdan de mi cuento, ¿verdad? El oficial del gobierno se acercó y le pidió al jefe de esta compañía de construcción, pues, hacer un trabajo muy grande de hacer casas para esas personas pobres que habían sido desplazadas por el huracán, hacerles casas bonitas y grandes, pues nuevas. Este proyecto que hizo esta compañía de construcción fue provocado por un problema, el huracán, ¿verdad? Que destrozó las casas. El proyecto más grande en la historia que hizo la Santa Trinidad fue provocado por un problema. ¿Cuál fue el problema? Pecado. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, esto hundió a la raza humana. Cuando Adán y Eva pecaron, pues toda la raza humana fue desplazada del paraíso y de una buena relación con Dios. El pecado trajo la muerte y la condenación. Por lo que pasó cuando el pecado entró en el mundo, ¿cuál fue es el problema más grave que uno tiene, que existe? Por ese pecado, todos somos pecadores y todos vamos a morir y todos nos merecemos el infierno. ¿Qué necesitaba la raza humana? Salvación. Ocupábamos, pues, casas, viviendas eternas en el cielo.
Eso es lo que ocurrió. Igual como esos que pues sus casas habían sido destrozadas por el huracán. Ellos ocupaban casas, pues nosotros espiritualmente pues ocupamos casas eternas, viviendas en el cielo. Y la pregunta es esto: ¿quién se haría cargo de tal proyecto? Pues Dios lo haría. Dios el Padre se haría cargo de este proyecto de salvación. La pregunta es ¿por qué? Nadie le solicitó a Dios, ningún oficial del gobierno, ni ningún otro le pidió, ni le suplicó a Dios: por favor, Dios, haga este proyecto de salvar a estos humanos, para que sean salvados de sus pecados y del infierno, para que puedan ir al cielo. Por favor, Dios. Nadie solicitó a Dios. Entonces, ¿por qué lo haría? Mira, nosotros actuamos en contra de Dios, pecamos contra Dios. O sea, nosotros rechazamos a Dios. Nosotros por naturaleza odiamos a Dios. Entonces, ¿por qué Dios haría este proyecto de salvarnos si nosotros lo odiamos por naturaleza y somos sus enemigos? Nadie le pidió a Dios el Padre. Algo dentro de Dios lo movió y lo impulsó a hacerse cargo de este proyecto de salvación. Algo dentro del corazón de Dios lo movió y lo impulsó a hacerse cargo de este proyecto y hacer este plan de salvación. ¿Se llama qué? Amor. Y este amor que estaba en el corazón de Dios el Padre, que está ahí, pues es un amor como ningún otro. Es un amor que no es normal, ni común, ni lógico para los humanos. Es un amor a los enemigos que éramos nosotros por naturaleza. Somos pecadores, enemigos de Dios. Y Él amó a sus enemigos. Y por ese amor, ¿qué hizo? Hizo un plan de salvarnos y para que podamos vivir en mansiones eternas en el cielo. Hermanos, vamos a escuchar de este plan. Escuchemos la palabra de Dios. Estoy leyendo de Juan capítulo 3. El proyecto más grande, el plan más hermoso. Dice la palabra: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Escucharon lo que dijo el príncipe? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. Mira, el plan de Dios no era vengarse, ni condenar, ni castigar. No, el plan de Dios fue amar, rescatar, salvar. El plan de Dios fue pues darnos un hogar en el cielo, casas eternas en el cielo. Pero hubo un dilema, mis hermanos y hermanas, hubo un dilema. Dios es justo y Dios cumple su palabra. Dios, cuando amenaza un castigo, tiene que cumplir el castigo, y Dios había amenazado el castigo. La paga del pecado es muerte. Hubo un dilema. Dios es santo, perfecto, limpio y puro, y nosotros no. Él no puede tener seres pecadores en su presencia, porque no tolera el pecado, porque es santo, puro y perfecto. Hubo un dilema. Resolvió este dilema con un plan. El arquitecto en el cielo, el Dios, el Padre, hizo un plan. Su plan fue que enviar a su Hijo al mundo. Y el Hijo Jesús pues es como el albañil espiritual, es como el constructor. Pues ¿qué hizo Él? Él pues obedeció la voluntad de su Padre, y Él preparó, si podemos decir, construyó el camino al Padre. Sus herramientas, unos clavos y la madera de una cruz. El plan de Dios el Padre, la primera persona de la Santa Trinidad, fue enviar a su Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad. El plan del Padre fue que en un viernes oscuro, más o menos hace 2000 años, el plan del Padre fue que en este viernes oscuro, hace más o menos 2000 años, que su Hijo fuera levantado en una cruz. Y en aquel momento en la historia, ¿qué hizo? Pagó
el castigo del infierno que nosotros nos merecemos. En aquel momento en la historia, cuando el Hijo de Dios estaba en esa cruz, ¿qué hizo? Reparó la relación y nos reconcilió con el Padre. Quitó todos los pecados, tomando sobre sí todos nuestros pecados. En aquel momento en la historia, cuando estuvo en esa cruz, Él preparó, sí, construyó viviendas eternas para nosotros en el cielo. Y el Hijo, pues, Jesús hizo su trabajo muy bien. Hizo su trabajo perfectamente bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues, Dios el Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, llevó a cabo a la perfección, pues, el plan de Dios el Padre, la primera persona de la Santa Trinidad, pero todavía había un problema. Todavía había un problema. Nos acordamos de mi cuento, ¿verdad? ¿Qué pasó? El gobierno, pues le solicitó a esta compañía de construcción hacer el trabajo. Él lo aceptó. Y luego el hermano mayor, el albañil, el contratista, pues terminó las casas hermosas para las personas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los pobres, ellos no querían entrar en las casas. ¿Por qué? Porque no confiaban, dudaban, estaban inseguros de este plan. Entonces, pues el hermano más chico, el que tiene su doctorado en la publicidad y en el mercadeo de negocios, pues hizo su trabajo, fue a ellos, los convenció y luego finalmente se mudaron en las casas, disfrutando de sus casas bellas y bonitas. Más o menos pasa lo mismo con el proyecto más grande, el proyecto de la salvación. Dios el Padre tuvo el plan, Dios el Hijo llevó a cabo el plan. Mira, ¿qué dijo antes de morir? Terminado es. Él terminó con el plan. Los pecados quitados, la salvación ganada, el cielo ganado, casas hermosas en el cielo, preparadas, hechas. Pero ¿cuál fue el problema? La Biblia dice que solo los que creen en Jesús reciben la salvación y su mansión en el cielo. Y por naturaleza rechazamos el plan de Dios. Por naturaleza jamás podríamos llegar a creer en el Hijo Jesús por nuestra cuenta. Es gracias a Dios que la Santa Trinidad tiene un experto en la publicidad espiritual. Gracias a Dios que la Santa Trinidad tiene un experto en el mercadeo espiritual. Y ese experto es la tercera persona de la Santa Trinidad, Dios el Espíritu Santo. Vamos a escuchar de un hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo estudiaba mucho la palabra de Dios, pero no entendía el plan de Dios para nada. No entendía el plan de la salvación. No creía en el Hijo de Dios como los demás. Era ignorante Nicodemo y no creía en Jesús. Vamos a ver lo que le pasó una noche cuando estaba conversando con Jesús. Escuchemos la palabra de Dios. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Hermano, ¿qué necesitaba Nicodemo? ¿Qué necesitaba Nicodemo? Este hombre que no entendía el plan de Dios, no creía en Jesús. ¿Qué necesitaba para que él pues entendiera y creyera y recibiera su casa eterna en el cielo? Necesitaba Nicodemo de un cambio completo. Necesitaba nacer de nuevo. Y Dios, el Espíritu Santo, hizo este cambio en el corazón de Nicodemo. Primero, mediante la palabra, Dios, el Espíritu Santo, le enseñó el plan de Dios, el proyecto. Y luego tocó su corazón. Obró fe en él. ¿Y qué hizo? Nicodemo se arrepintió de sus pecados. Puso su fe en Jesús.
recibió la salvación, fue perdonado y ahora mismo Nicodemo vive aún, ahora mismo está viviendo en su mansión en el paraíso. Ahora, tal vez estén pensando, ay, qué interesante sermón, pastor, qué presentación interesante del único Dios que existe, el plan de la salvación. Pero unas preguntas, pues, ¿por qué todo eso es tan importante? ¿Y qué te importa a mí todo eso? Pues te voy a decir que esto te importa a ti mucho porque tú eres un ser humano y siendo un ser humano eres un pecador. Y como los demás seres humanos pecadores, por naturaleza, tú mereces el infierno y no te puedes salvar. Pero hermano, hermana, Dios el Padre, el gran arquitecto, la primera persona de la Santa Trinidad, te amó con un amor inmenso. Y antes que el universo fuera creado, ya planeó tu salvación. ¿Por qué es todo eso importante? La palabra, la Santa Trinidad, el plan de la salvación. ¿Qué te importa a ti todo eso? Te importa a ti porque el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el gran albañil espiritual que construyó el camino al cielo, se vino al mundo por ti y con unos clavos y la madera de una cruz pagó tu infierno y quitó tus pecados y salvó tu alma y preparó para ti una mansión en el cielo. ¿Por qué es tan importante todo eso? ¿Qué te importa? Pues te importa mucho porque tú como Nicodemo eras ignorante y no entendías la palabra y jamás pudiste haber llegado a la fe por tu cuenta. Pero el gran experto en el mercadeo y publicidad espiritual, el Espíritu Santo, tocó tu corazón. Te convenció a ti. Te enseñó el plan mediante la palabra. Obró en tu fe. Ahora tú has nacido de nuevo. Tu nombre está escrito en el cielo. Tú tienes una mansión esperándote en el cielo, hermano, hermana. ¿Por qué es todo eso importante? ¿Por qué tomar la molestia de venir el domingo? ¿Por qué aprender de este plan? ¿Qué te importa a ti? Oigan, conocer el plan de salvación y creer en Cristo son las cosas más importantes de la vida. Punto. Este plan de la salvación de la Santísima Trinidad te ha cambiado la vida para siempre. Y te ha salvado el alma para la eternidad. Amén.